Hermanos, es un gozo esta mañana poder reunirnos una vez más para celebrar que Jesús resucitó. Él está vivo y en esta mañana vamos a alabarle, vamos a gozarnos en Él, vamos a darle gracias por su amor y por su poder que ha demostrado levantándose de la tumba y dándonos esperanza. Y vamos a hacerlo a través de nuestra lectura bíblica, de nuestras canciones, de poder escuchar su palabra y poder obedecer a su llamado, de seguir proclamando estas noticias de que Él está vivo, de que Él resucitó. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana, Señor, y venimos con gozo delante de ti para darte gracias, Señor, por mostrarnos tu poder, por mostrarnos tu amor, tu misericordia, Señor, para que podamos tener esperanza, para que podamos, Señor, confiar en ti, Señor. Gracias, Señor, por levantarte de esa tumba, Señor. Te adoramos, Señor, porque la tumba, la muerte no te pudo contener. Tú venciste, Señor, a la muerte y te levantaste para reinar, para gobernar, Señor, para salvar. Y te damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos la oportunidad, Señor, de conocerte y de poder, Señor, ser beneficiarios, Señor, de esa resurrección que nos ha dado libertad, nos ha dado esperanza, nos ha dado salvación, Señor. Y te damos gracias en esta mañana y queremos adorarte, queremos bendecirte, Señor. Queremos meditar en tu palabra, Señor, y te pedimos que tú puedas tocar, Señor, nuestros corazones, ahí donde estamos, en nuestros hogares, Señor, que tú puedas hablar a nuestro corazón, Señor, y esta mañana puedas aumentar nuestra fe y puedas, Señor, aumentar nuestro compromiso, Señor, de poder ser tus testigos donde quiera que vamos. Te lo pedimos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Cuerpo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Y unas a otras se decían: ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron. Pero el joven les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro: Él va adelante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal y como Él les dijo. Ellas se espantaron y temblando de miedo salieron corriendo del sepulcro. Y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie.
Hermanos, qué privilegio es poder adorar a nuestro Dios que venció la muerte. Amén. Y estamos gozosos esta mañana de poder estar aquí y poder alabarle. Quiero recordarles, hermanos, que estamos en contacto. Por favor, manténgase pendientes de nuestras publicaciones en Facebook, en YouTube, a través de los textos que les mando. Y una vez más quiero decirles que sus comentarios y preguntas son bienvenidos. Usted puede comentar y preguntar si tiene alguna duda, también no solamente sobre lo que compartimos en las lecturas, pero también de nuestra iglesia. Y pues sigamos orando para que esta situación mejore pronto, ¿verdad? Y podamos vernos una vez más en nuestra iglesia. También quisiera orar por las ofrendas y recordarles una vez más que podemos ofrendar a pesar de que no estamos reuniéndonos en la iglesia. Usted puede hacerlo a través de nuestra página de internet y también puede venir a la oficina de la iglesia y dejar su ofrenda. Cuando lo haga, déjeme saber y para que pueda asegurarme de que lo van a atender. Así que vamos a orar en esta mañana. Padre, nos acercamos delante de ti, Señor, y te damos gracias una vez más porque tú eres un Dios que cuidas de nosotros, Señor, y en medio de las circunstancias que estamos pasando, Señor, tú provees, Señor, para nuestras necesidades. Y queremos, Señor, esta mañana traerte nuestras ofrendas, Señor, en señal de obediencia, Señor, y de agradecimiento por tu cuidado, Señor. Y también te pedimos que tú las bendigas, Señor, y que las uses para el engrandecimiento de tu obra. Y te rogamos también en esta hora, Señor, que si alguien está batallando con sus finanzas, Señor, yo te pido que tú le suplas para su necesidad, Señor. Y yo sé que algunos a lo mejor han dejado de trabajar, Señor. Yo te pido que abras las ventanas de las oportunidades, Señor, para que tus hijos, Señor, puedan tener los ingresos que se necesita para mantener el hogar, Señor. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que sigas cuidando de cada una de nuestras familias, Señor, y seguimos confiando, Señor, en tu poder, seguimos confiando, Señor, en que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es nuestro tiempo de meditar en la palabra del Señor y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 1 al 8. Y ya hemos estado meditando en algunos otros pasajes de Marcos en esta semana. Y una de las cosas que podemos mirar en estas lecturas es cómo la actividad de las mujeres seguidoras de Jesús se incrementa en estos últimos capítulos. De hecho, antes de la pasión de Cristo ni siquiera sabíamos que Jesús tenía mujeres seguidoras, pero en estos últimos eventos miramos que las mujeres a veces son las únicas que están presenciando lo que está ocurriendo. Y en nuestro pasaje de esta mañana podemos ver cómo un grupo de mujeres precisamente se prepara para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de su tristeza, de su dolor, por la situación que han estado pasando, ni siquiera han pensado en buscar a alguien que les ayude a quitar la gran piedra que estaba enfrente de la entrada de la tumba de Jesús. Pero en su prisa para llegar a ese lugar, ellas se dan cuenta de que la piedra ha sido removida. Y pueden mirar que la tumba no está vacía, sino que hay un personaje. Hay un joven vestido de blanco que les dice: no se asusten. De hecho, sus palabras le confirman de que ellas están en la tumba correcta, porque les dice: miren el lugar donde le pusieron. Y también sus palabras nos hablan acerca del poder de Dios, que dice que Jesús fue crucificado, pero que ha resucitado. Esto nos muestra el poder de Dios para revertir el destino humano de la muerte, cumpliendo su promesa de resurrección. Marcos nos presenta a Jesús como el Dios que trabaja. Es un Dios en acción que siempre está un paso adelante, dirigiendo. Y esto es lo que el joven les dice a estas mujeres, que Jesús va adelante a Galilea. La resurrección no es el final de la historia, es solamente el principio. Este joven les dice que vayan y digan las buenas noticias. Y Marcos pone en labios de este personaje específicamente que le digan estas buenas noticias a Pedro. La resurrección revierte la muerte y la destrucción, pero también revierte el pecado. Pedro había negado a Jesús, como lo hemos visto en los pasajes anteriores, pero la buena noticia de la resurrección es la restauración.
Así que estas serán buenas noticias para Pedro y para cada uno de nosotros que hemos fallado delante de Dios. Jesús no se da por vencido con nosotros, no importa lo grande o lo frecuente de nuestras faltas. La resurrección revierte el poder del pecado. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que Jesús no está ahí, pero va a Galilea. Jesús va adelante. Él continúa dirigiendo su iglesia. Él es quien dice qué hacer. Pero ¿por qué a Galilea? Eso nos deja claro que Jerusalén no es el centro del movimiento de Jesús. Jerusalén es el lugar de la salvaje ejecución de Jesús, pero Galilea es el lugar del llamamiento, de compasión, de poder sanador y de autoridad. Ahí los discípulos pueden recordar su compromiso de seguir a Jesús. Ahí pueden ser reafirmados para que puedan hablar de la noticia de la resurrección que revierte el poder de la muerte, de la destrucción y del pecado. No sé si se dieron cuenta, pero nuestra lectura solamente llega hasta el versículo 8. Y eso es porque según los estudiosos es ahí donde termina el Evangelio de Marcos. Hay suficientes argumentos para pensar que así fue, y eso lo podemos discutir en otro momento. Pero se piensa que los últimos versículos fueron añadidos más tarde debido al sentido inconcluso del relato. Esto hace al relato aún más interesante por la forma pesimista en que Marcos termina su historia del Evangelio, diciéndonos que estas mujeres huyeron del sepulcro asustadas sin decir las buenas noticias que se les habían encargado. Una de las cosas comunes que miramos en el Evangelio de Marcos es a las personas reaccionando con temor al ver los actos poderosos de Jesús. Cuanto más el ser testigo del acto más grandioso del poder de Dios como lo es la resurrección. Es entendible que estas mujeres se asustaran o que no dieran crédito a sus ojos, a lo que miraban sus ojos. Pero lo increíble o lo triste tal vez también podemos decir que es que ellas callaron esta gran noticia. Termina el pasaje diciendo que ellas huyeron sin hablar con nadie. Esto muestra que por alguna razón u otra todos fallamos en hacer las cosas que se supone que tenemos que hacer. Por miedo u otra razón, nosotros también nos callamos de decir estas buenas noticias. Como discípulos necesitamos aprender a perder nuestras vidas para salvarlas, lo cual significa perder el miedo. Pero así termina el relato, recordándonos que la mayoría de las veces fallamos en hacer las cosas que tenemos que hacer y terminamos arruinándolo todo. Tal vez usted ahí en su casa esta mañana diga, pastor, ¿por qué es tan pesimista? Especialmente en un día como este. Pero Marcos tiene la culpa. Hoy en día queremos usar el relato del Evangelio para refutar a aquellos que lo tratan de contradecir. Pero vemos que Marcos no hace ningún esfuerzo para probar que Jesús resucitó. Para Marcos, el hecho de que Jesús no está en la tumba es prueba suficiente de que se levantó de la muerte. Jesús prometió que Dios le levantaría de los muertos, y este joven vestido de blanco ahí en la tumba dice que así fue. Así que Marcos termina su relato con una nota un poco extraña y pesimista. Una tumba vacía, un joven declarando que Jesús ha resucitado sin ofrecer ninguna prueba, una promesa de que Jesús va delante de ellos a Galilea y unas mujeres tan asustadas como para decir lo que está pasando. En lugar de triunfo y gozo, encontramos confusión y error. Y para colmo, Marcos ni siquiera nos dice si los discípulos lograron reunirse con Jesús en Galilea. Así que las últimas palabras que Marcos pone en la boca de Jesús en su relato son: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Marcos no nos cuenta de cómo Jesús se reunió con sus discípulos? No es que no haya pasado. Nosotros creemos firmemente que Jesús verdaderamente resucitó. El hecho de que tengamos estos relatos es prueba de la fe y la convicción de estos primeros discípulos en un Cristo resucitado. Pero es interesante que Marcos nos deje solamente con el pasaje de este joven vestido de blanco y nos sugiera que de alguna manera, simbólicamente, Cristo está todavía esperándonos en Galilea. Esto nos obliga a preguntarnos si nosotros también vamos a venir a reunirnos con Él y comprobar que realmente ha resucitado. También nos confronta a reflexionar en nuestros propios temores y silencio en no decir las buenas noticias.
Pero no todo es pesimismo. Hay una razón por la que el relato de este evangelio termina tan abruptamente. El joven vestido de blanco nos dice, Él no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Esas son buenas noticias. No podemos reunirnos con Él en la tumba porque Él no está en la tumba. Él resucitó. La tumba no le pudo contener. Él está vivo. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Cuando leemos el relato de la resurrección, buscamos confirmar que lo que creemos es confiable. Pero Marcos nos decepciona. La resurrección, como Marcos nos la presenta, no es formalmente verificable de acuerdo a las reglas científicas. De hecho, cuando proclamamos el texto de Marcos, no debemos intentar complementarlo con ninguna otra clase de prueba. Todo lo que tenemos son noticias de que Jesús ha resucitado y debería ser suficiente. Si alguno quiere ver a Jesús por sí mismo, debe dejar la tumba e ir a donde Él nos dirige, a Galilea, donde podemos aprender a seguirle. Si preguntamos dónde está Cristo, la respuesta de Marcos es que Él está siempre adelante, dirigiéndonos a nuevos lugares. Podemos encontrar a Cristo cuando escuchamos las noticias de que está vivo y decidimos obedecerle al mandamiento de ir a buscarle. Marcos tampoco profundiza en el significado teológico de la resurrección. El lector puede ver que la resurrección de Cristo revierte la humillación y degradación de la crucifixión. La resurrección no solamente exalta a Cristo, pero se convierte en un evento salvífico para todos los que le confiesen como el Hijo de Dios, siguiéndolo en obediencia. La resurrección de Cristo es la respuesta a la pregunta de las mujeres, ¿quién moverá la piedra? No solamente la piedra de la tumba de Cristo, sino de la tuya y la mía, ya que la resurrección de Cristo rompe el poder de la muerte, lo cual se mira como una enorme piedra que nadie puede quitar. El anuncio de la resurrección de Cristo transforma la desesperanza en esperanza infinita. La manera en que termina el relato también nos enseña que los cristianos después de la resurrección todavía batallamos. Marcos escribe para nosotros que no experimentamos la presencia física de Jesús. Marcos escribe para nosotros que batallamos con el viento en contra en medio de la oscuridad, donde no hay un Cristo que podamos percibir con nuestros sentidos físicos, donde no hay ángeles que desciendan del cielo con una palabra de afirmación. Tenemos que creer basados en lo que se nos ha dicho. La resurrección no ha cambiado completamente la visión borrosa de las personas ni su pecaminosidad. Solamente al final del tiempo, cuando el Hijo del Hombre se manifieste en toda su gloria, toda duda, toda ambigüedad será eliminada. La manera en que el Evangelio de Marcos termina se ve pesimista, porque no nos reporta si estas mujeres cumplieron con éxito su misión. Sin embargo, el Evangelio de Marcos no se trata de la necedad y fracaso de los discípulos. Se trata del poder de Dios que triunfa sobre lo inadecuado y el desastre. Sabemos que la resurrección de Cristo se ha proclamado y se sigue proclamando alrededor del mundo como Jesús dijo que pasaría. Esto significa que la voluntad de Dios en Jesús se ha cumplido a pesar de la desobediencia humana. La manera en que termina el Evangelio de Marcos también revela que la exitosa conclusión de la historia no depende de la actuación humana, sino que Dios ha anulado el fracaso y la desobediencia humana. Nosotros continuamente fallamos, así que debemos siempre de una manera humilde buscar la ayuda de Dios y darle solamente a Él la gloria cuando el fracaso se convierte en victoria por su divino poder. La manera en que termina el relato de Marcos se ajusta a su título: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La resurrección no es el final de la historia, es solamente el principio. Lo que suceda después depende de nosotros. Nosotros somos el siguiente capítulo, y eso es importante. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en lugar de estas mujeres con esta tremenda noticia? ¿Nos hubiéramos quedado callados? La historia hubiera muerto con nosotros. El final del relato de Marcos levanta la pregunta: ¿quién contará esta historia? Y esa es una pregunta para nosotros esta mañana. El Evangelio de Marcos es el relato del principio del Evangelio. Y la pregunta es, ¿nosotros nos uniremos nosotros a ese relato, a la continuación de ese relato? Muchos hoy, en diferentes lugares del mundo, están escuchando esta historia de que Jesús resucitó. Pero al terminar nuestros servicios, continuarán su vida sin ningún impacto y sin decirle a nadie lo que saben. Esto es triste.
Y es el tiempo para nosotros de pensar qué es lo que usted y yo vamos a hacer con estas buenas noticias. Gracias a Dios que estas mujeres no se detuvieron, que a pesar del miedo, y Marcos no nos lo dice, pero nosotros lo sabemos después, ellas compartieron estas buenas noticias. Pero si se hubieran quedado calladas, todo hubiera terminado ahí. Pero gracias a Dios porque ellas dieron testimonio y compartieron estas buenas noticias con los demás discípulos, de tal manera que ahora usted y yo podemos saber estas buenas noticias. Entonces ahora la responsabilidad está en nosotros. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Hoy al terminar nuestra reunión, irnos a nuestros quehaceres, a nuestra rutina, ¿qué vamos a hacer? No debemos callar estas noticias, no debemos callar de que Jesús está vivo, de que Jesús resucitó, de que en Él hay poder para revertir la muerte y el pecado y la destrucción. En Él hemos creído y confiamos en ese poder transformador que no solamente se nos relata en esta historia, pero que lo podemos comprobar en nuestra propia experiencia. Así que hermanos, este es el tiempo de venir al Señor y de comprometernos para hablar su historia, para contar estas buenas noticias de que Él está vivo, de que Él resucitó, de que la muerte y la tumba no lo pudieron contener, de que es un Dios verdadero que cumple sus promesas. Y nuestra esperanza es que vamos a reunirnos con Él, nos vamos a reunir con Jesús. Hermanos, hay gente que está pasando o está viviendo en lugares donde son perseguidos. Y tal vez podemos entender por qué estas personas podrían callar las buenas noticias. Pero ni aún estas personas se quedan calladas. Y cuando miramos nuestra situación donde tenemos libertad de expresión, ¿cuál es nuestra excusa? ¿Por qué no compartimos el Evangelio del Señor? ¿Por qué no hablamos estas buenas noticias? ¿Por qué no le decimos a la gente que Jesús resucitó y tiene poder para cambiar y para transformar? Si hemos fallado, si hemos cometido pecados, si estamos en error, la resurrección de Jesús nos da esperanza de que podemos ser perdonados, de que podemos ser transformados, de que podemos tener una relación personal con nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no decidimos en esta mañana contar esta historia y hacerla nuestra y venir nosotros mismos de una manera obediente para seguir a ese Jesús donde Él nos guía? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu poder, Señor, que nos ha sido demostrado en tu resurrección. Es de tal manera que nosotros hoy podemos confiar que hay esperanza, Señor, que hay restauración para nuestras vidas, que hay salvación, Señor, que nuestro destino, Señor, puede cambiar cuando venimos a ti en humildad para obedecerte y seguirte, Padre. Queremos, Señor, en esta hora no solamente comprometernos con esta historia y seguirte, pero también contarle a las demás personas que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios de poder. Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora y te pedimos que podamos ser usados para continuar esta historia que Marcos dejó inconclusa, porque es el principio. La resurrección no es el final de la historia, es el principio de lo que tú quieres que nosotros sigamos haciendo, llevando esta noticia, Señor, alrededor del mundo, alrededor de la gente que convive con nosotros, que nos conoce, con la que hablamos, decirle que tú estás vivo, que tú tienes poder, que tú eres la respuesta a nuestra situación de temor, de desesperanza, de dolor o de destrucción. Tienes poder, Señor, para cambiar esa situación. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes a ser testigos de esta historia que no podemos ni debemos callar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para terminar nuestra reunión de esta mañana, vamos a hacer una oración por las necesidades. Hemos meditado en que en Jesús tenemos esperanza y creemos que Él tiene poder para tomar nuestra necesidad y obrar en nuestras vidas. Así que vamos a venir con esa confianza delante de Dios en esta mañana y vamos a ponerle nuestras peticiones en sus manos. Amén. Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti, confiando, Señor, en tu poder, confiando en tu fidelidad.
confiando, Señor, y creyendo que tú estás con nosotros, Señor, en cada circunstancia de nuestras vidas. Sí, Señor, enfrentamos cosas difíciles, sí enfrentamos pruebas, enfrentamos dificultades, Señor, pero en medio de todas esas cosas sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Yo te pido en esta hora que tú ayudes a mis hermanos. Tú conoces cada petición, Señor, de mis hermanos, Señor, ahí en su casa, que están clamando a ti, que están pidiendo a ti, Señor, por su necesidad. Yo te pido, Padre, que tú puedas escuchar, Señor, estas oraciones, Señor, y que contestes conforme a tu voluntad, Padre. Ponemos en tus manos a aquellos, Señor, que están sufriendo, Señor, alguna enfermedad. Yo te pido, Padre, que tú traigas sanidad, Señor, a sus cuerpos. Yo te pido, Señor, por mi hermana Lidia, Señor, que le ayudes en su situación, Señor, de salud. Te pedimos que traigas sanidad, Señor, que pongas tu mano de poder en su cuerpo, Señor, y puedas traer sanidad. Te pido por Delia, Señor. Te pido, Señor, también por Emanuel, Señor, que tú puedas poner tu mano de poder en su cuerpo, Señor. También te pido de una manera especial por el tío de Janet, Señor, que le diagnosticaron, Señor, una enfermedad. Señor, yo te pido en esta hora que tú, Señor, puedas poner tu mano de poder en su cuerpo, Señor. Que, Señor, podamos mirar que hay poder en ti, Señor. Que puedas traer esperanza, Señor, a su vida, Señor. Que en medio de estas circunstancias él pueda mirar a ti, Señor, y pueda poner su vida en tus manos, Padre. Te pido por él, Señor, te pido por la familia, Señor, por la mamá de Janet especialmente, Señor, que naturalmente está, Señor, triste por esta noticia. Yo te pido que tú traigas fuerza, Señor, y que tú puedas traer sanidad, Señor, y que tú puedas traer, Señor, solución, Señor, ante esta situación. Padre Santo, ponemos esta situación de la familia de Janet en tus manos y te pedimos que tú obres, que tú tomes control. Señor, te pido por mamá Julia, Señor, ahí donde está también, te pido por su salud, te pido, Señor, por mis hermanos Gamarra, te pido por mi hermana Loera, Señor, que Señor, algunos de ellos, Señor, batallan, Señor, con su salud. Yo te pido, Padre Celestial, que tú pongas tu mano de poder en sus vidas, Señor. Yo te pido por las familias, Señor, por los problemas con los esposos, con los padres, los hijos, Señor. Te pido que tú, Señor, puedas traer paz y amor, Señor, en cada familia. Te pido, Señor, esta mañana por Lucy, Señor, que tú puedas, Señor, traer, Señor, paz a su casa, Señor. Que puedas traer sabiduría, Señor, para que ella pueda dirigir y tomar las decisiones correctas, Señor, que beneficien a su familia. La pongo en tus manos, Señor. Te pido que le ayudes, Señor. Te pido por Elisa, Señor. Tú conoces a esta mujer, Señor. Ella ha puesto su confianza en ti. Te ponemos su vida en tus manos, Señor, su situación. Yo te pido que tú, Padre Celestial, obres, Señor, en su situación y que puedas, Señor, hacer tu voluntad en su vida. Que ella pueda ver tu poder obrando, Señor, en su situación. Señor, te pido por todos aquellos que conocemos o que son familiares de nuestros conocidos que a lo mejor se han infectado, Señor, con este virus que está azotando, Señor, nuestro mundo. Te pedimos, Padre, por que tú, Señor, puedas tocarles y puedas, Señor, aliviarles, Padre, y puedas sanar. Te pedimos, Señor, por una pronta solución a esta situación que estamos viviendo. Que tú puedas obrar, Señor, de tal manera que tomes control de esta situación, Señor, y que pueda llegar, Señor, a una solución. Ponemos esta situación en tus manos. Tú solamente sabes, Señor, y conoces el propósito de todo esto, pero te pedimos, Padre Celestial, que en medio de todas estas cosas, Señor, tú guardes, Señor, a tu pueblo y cuides, Señor, a tus hijos, Señor, y que nos ayudes, Padre, para poder seguir adelante en medio de la situación que enfrentamos, Señor. Te pedimos, Señor, tu dirección y te pedimos, Señor, que tú, Señor, estés con nosotros en cada momento, Señor, y nos dirijas, Señor, a tomar las decisiones correctas, Señor, en todas estas cosas que pasamos. Padre, nos ponemos en tus manos como iglesia, Señor, que ahí donde estamos podamos seguir, Señor, anunciando tu evangelio, Señor, y que en medio de las circunstancias podamos ser luz en medio de un pueblo, Señor, que está con temor y que a lo mejor está, Señor, sin respuestas. Que nosotros podamos traer paz, palabras de aliento, Señor, y sobre todo que podamos mostrarle, Señor, a las personas que en ti hay esperanza, Padre. Te lo pedimos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar nuestra reunión en esta mañana, como siempre, con la bendición sacerdotal. Y ahí donde está, vamos a bendecir a nuestra iglesia y vamos a decirle: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga.